Fíjense que nos hizo acá un análisis, perfiles estratégicos de los competidores, diferenciación por madurez técnica, bueno, propuesta de valor, segmento objetivo, en definitiva. Y esto es solo un ejemplo, podríamos pedirle que nos arme un mapa de conceptos o que nos arme una presentación sobre alguna propuesta, todo eso utilizando el poder de Notebook LM. Pero antes de mostrarte cómo, me voy a presentar. Mi nombre es Agustín Goñi, soy desarrollador de software y fundador de Australis AI y trabajamos con empresas que quieren implementar inteligencia artificial pero no saben por dónde empezar. Entonces, auditamos el negocio, definimos las prioridades y después implementamos los sistemas. Y en este video te voy a mostrar 3 cosas que podés hacer conectando Cloud con Notebook LM. Analizar tu competencia en minutos, tener un notebook que sea como el clon de Alex Hormozzi para que te ayude en toda la estrategia de tu oferta y de tu negocio, y por último, cómo utilizar Notebook LM como una memoria persistente para Cloud y poder tener una memoria a largo plazo, que es un problema recurrente hoy en día a la hora de tener una sesión muy larga utilizando Cloud. Todo esto paso a paso utilizando la aplicación de escritorio de Cloud, y también vamos a ver algunas limitaciones y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de conectarlo. Para empezar vamos a ponernos un poco en contexto y seguramente si venís utilizando Cloud, uno de los problemas que tenemos es que a la hora de interactuar en una misma conversación, en una misma sesión, ya sea en el chat, en Cowork o en Cloud Code, como estamos acá, después de un rato o de una sesión demasiado larga, los mensajes se pierden o el contexto se empieza a perder porque obviamente ese contexto se va compactando para no utilizar muchos tokens en cada interacción. Entonces, algunas cosas se van perdiendo. Posiblemente los primeros mensajes que nosotros les enviamos se pierden. Entonces, para solucionar eso es que entra Notebook LM. Notebook LM es una herramienta de Google que lo que nos va a permitir es unificar diferentes fuentes de conocimiento bajo un cuaderno y hacerle consultas a ese cuaderno. Por ejemplo, yo acá tengo uno de Alex Hormozzi donde unificamos diferentes videos de YouTube de su canal y le podríamos hacer una consulta, como por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo donde le preguntamos qué hace que una oferta sea irresistible, cuáles son los elementos clave para construir una, y acá nos responde todo el detalle en base a todas estas fuentes, y le podemos agregar fuentes de diferentes tipos, subirle archivos, sitios web, repositorios de GitHub, archivos desde Google Drive, incluso podemos pedirle al mismo notebook que utiliza la IA de Gemini por detrás que nos haga alguna investigación en internet, y además de poder preguntarle podemos generar diferentes outputs como pueden ser mapa mental de todas las fuentes, diferentes tipos de informes, informes customizados para diferentes tipos de cosas, tarjetas, presentaciones, infografías y muchísimas cosas que son realmente útiles a la hora de unificar muchas fuentes y poder preguntarle rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Cloud? Vamos a conectarlo a esta herramienta para poder interactuar y poder utilizar esta base de conocimiento, en este caso este clon de Alex Hormozzi. En este caso, Notebook LM no tiene una API oficial, no es que nosotros podemos acceder mediante API, mediante una conexión oficial de Google, sino que acá entra una librería no oficial, un archivo de Python que se llama notebooklm.py o algo así, es un repositorio abierto en GitHub, al cual yo utilicé para meterlo dentro de una skill de Cloud. Y ahora vamos a ver, una skill es directamente un archivo de texto que se los voy a mostrar rápidamente. Y es este archivo de acá que simplemente le dice a Cloud cómo tiene que utilizar esa librería, cómo se tiene que conectar y cuáles son las funcionalidades o las cosas que puede hacer. Por ejemplo, en este caso, puede listar los cuadernos, crear un cuaderno nuevo, setear el contexto, mostrar contexto, agregar fuentes, obtenerlas y bueno, todas las funcionalidades que vimos dentro de Notebook LM, le explicamos a Claude cómo puede hacerlo mediante esta librería y yo lo empaqueté en esta skill para que se pueda hacer, obviamente, utilizando Claude. Para que se entienda, hay varios conceptos que se mezclan un poco y una skill en sí es lo que se llama una habilidad. Incluso Claude tiene su propia definición de skill y es como empaquetar una mini aplicación y decirle a Claude cómo utilizarla. En este caso lo que yo hice fue armar un prompt gigantesco. No es más que eso, más que una herramienta. Yo le doy una herramienta a Claude, le digo, con toda esta instrucción podés conectarte de esta forma y hacer todo esto utilizando Notebook LM. Entonces, en este caso esta skill sería más bien una herramienta. Y después por otro lado tenemos lo que sería un MCP, un Model Context Protocol, que también hay algún repositorio para conectar Notebook LM mediante MCP, que el concepto ahí es diferente. Nosotros lo que hacemos es
brindarle la descripción de las herramientas y Claude utilizarlas mediante un servidor, y en este caso nosotros lo que estamos haciendo es paquetizar una herramienta completa en un archivo de texto como este y darle la instrucción completa. Bien, y ya nos vamos a ir a Claude para empezar a trabajar en esto, y mientras tanto te comento a quién le va a servir esto en definitiva. Y le va a servir a esa pequeña empresa, a esa pyme que quiere empezar a utilizar inteligencia artificial o quiere que su equipo investigue de forma rápida sin perder horas, competencias, mercados. Bueno, podés unificar fuentes de estrategias, de incluso sitios web en NotebookLM y pedirle a Claude que te los analice. Por otro lado, si vos sos alguien que quiere implementar IA en su negocio o para su empresa, podés apalancarte de este tipo de herramientas y de este tipo de conexiones, obviamente, para tener una fuente de conocimiento estable para Claude, al cual le puedas hacer consultas todo el tiempo y sabes que va a estar consultando esas fuentes, o bueno, como vamos a ver, para tener una memoria a largo plazo, obviamente, que también es muy útil. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestra skill, que directamente le vamos a pasar la skill a Claude y le vamos a decir que nos ayude. Ayúdame a configurar esta skill para poder utilizar NotebookLM. Asegúrate de seguir el paso a paso de la instalación y chequear que funcione. Entonces directamente le vamos a pasar el archivo que yo les voy a dejar en la descripción y le pedimos al mismo Claude que nos ayude a configurarlo. Cambio de lugar para no molestar y obviamente le vamos a dar a aceptar a todo esto. Nos va a ir tirando algunas confirmaciones que vamos a ir aceptando. Bien, y una vez que termina, fíjense que en este caso me dice que hay un pequeño error, pero que de todas formas no pasa nada. Ahora, lo que tenemos que hacer, yo en este caso ya estoy logueado porque ya tenía la skill instalada. Lo que a ustedes les va a pasar es que les va a abrir una ventana de navegador y se van a tener que loguear. Eso sí, recuerden, con una cuenta secundaria, que en este caso yo me logueé con una cuenta que tengo para este tipo de demostraciones y para este tipo de cuestiones. No es mi cuenta principal, sino que yo hice el notebook en mi cuenta principal y le compartí ese notebook a mi cuenta secundaria e inicié sesión en este script con mi cuenta secundaria. Se les ejecuta en un navegador, es una sesión de Google. Ustedes se loguean como siempre y continúan el proceso una vez que se loguean. Fíjense que en este caso yo le digo si ya puede consultar el notebook de Hormozi, que en este caso son de los dos notebooks que yo les mostré, y me dice que sí. Bien, ahora lo siguiente, vamos a ir a un caso de uso bastante potente, que es hacer un análisis de competencia. Fíjense que yo tengo acá, le voy a pedir: Claude, necesito que me hagas un análisis de competencia de estas empresas que te voy a pasar. Cargalos a NotebookLM, a los sitios, en un cuaderno nuevo y encárgate de que se haga el análisis de competencia y devolveme la respuesta. Entonces yo le voy a pegar unas URL que tengo por acá. Justo me seguía escuchando. Y vamos a esperar que haga la magia. Fíjense que obviamente les va a ir pidiendo permisos y les detalla qué es lo que va a hacer: crear el notebook, agregar las URL, esperar para que las fuentes sean procesadas y generar un análisis de competencia. Una vez que tengamos este resultado, seguimos. Bien, y una vez que terminó, fíjense que hizo todas las tareas y nos hizo el análisis de competencia de estas 4 empresas que yo le pasé. Observación relevante, dice que Basdonax, que es la empresa de mi mentor y amigo Facu, son los competidores directos en el segmento LATAM Pymes. Relevance AI juega en Enterprise. Y bueno, Giscard dice que es complementario, no competidor. En fin, yo lo que quería mostrarles acá es la potencia, ¿no?, de tener una herramienta así conectada a otra herramienta tan potente. Ahora lo que quiero es llevarlo al siguiente nivel y que me hagas una infografía con este análisis de competencia en español y detallada para poder tener un marco mucho más visual. Entonces, ahora directamente le vamos a pedir que nos retorne una infografía, es decir, recuerden que esto nos va a estar ahorrando tokens porque esto va a consultar directamente a NotebookLM y NotebookLM va a ser el encargado de
procesar la pregunta, de generar la infografía y retornar esa infografía, Claude lo único que va a hacer es descargarla para que nosotros la podamos ver. Y bien, acá como ven nos dice que ya quedó la infografía descargada como les decía y vamos a abrirla. Fíjense que nos hizo acá un análisis, perfiles estratégicos de los competidores, diferenciación por madurez técnica, bueno, propuesta de valor, segmento objetivo, en definitiva. No importa en este caso tanto el detalle, lo que yo les quería mostrar era el caso de uso específico, ¿no? Que como ven, fíjense que es mucho más visual que la tabla que nos armó. Y esto es solo un ejemplo, podríamos pedirle que nos arme un mapa de conceptos o que nos arme una presentación sobre alguna propuesta, todo eso utilizando el poder de Notebook LM. El siguiente caso de uso que les voy a mostrar es utilizar el cerebro de Hormozi. Entonces le vamos a mencionar así muy brevemente cuál es nuestra oferta. Necesito que utilices el cerebro de Alex Hormozi y que me ayudes a mejorar mi oferta y a agregarle todos los componentes que hacen a una oferta Grand Slam. Hoy en día lo que ofrezco es automatizar los procesos operativos de las empresas para que ganen más plata. Obviamente mi oferta está mucho más detallada que esto. Lo que yo quiero acá es que procese la información y que me diga cómo mejorarla en base a la información de Hormozi. Y fíjense que obviamente va a utilizar ese notebook y nos va a generar una respuesta. Como ven, fíjense que acá nos respondió bastante rápido y nos hizo la Grand Slam Offer de Australis AI. Nombre de la oferta: socio de IA, sistema de operaciones en autopiloto para pymes latinoamericanas que duplica tu capacidad instalada en 90 días. Fíjense que ya el pitch inicial cambió y es mucho mejor que obviamente el input que yo le di. No vendo IA, sino que vendo que el dueño pase a trabajar de trabajar 80 horas siendo el cuello de botella a tener una empresa que genera plata sin su presencia física. Fíjense que acá cómo cambia el discurso en base obviamente a toda la teoría de Hormozi. Entonces fíjense lo potente que es tener esto, porque en Notebook LM podríamos clonar cualquier estratega de negocios, youtuber que a ustedes se les ocurra y que necesiten consumir esa información, o incluso utilizarlo como base propia de su empresa, de su negocio, con documentos y pedirle que a Claude vaya consultando esa base. Fíjense que nos puso todos los ítems, los 4 entregables, bonos, precio, garantía. Obviamente todo esto de forma ficticia y en base al input básico que le di, pero se entiende el ejemplo y la capacidad que tiene esto. Y por último, ahora sí les voy a mostrar el mejor caso de uso para mí, o por lo menos algo que vengo iterando y que voy a seguir iterando a futuro para mejorarlo, y es utilizar Notebook LM como un cerebro. Y acá vamos a utilizar otra skill que tengo por acá, que le voy a decir: Claude, lee el contenido de esta skill y ayúdame a configurarla para poder utilizar Notebook LM como el cerebro de todas estas conversaciones e ir guardando a largo plazo. Ahora sí, yo le voy a pedir que configure esta segunda skill. Estas skills me las compartieron y yo solo le hice algunas modificaciones para poder mejorarlas o optimizarlas a mi caso de uso. Por ejemplo, a la primera para poder instalarla en Windows. Fíjense que ya detectó, según la configuración del skill, que no hay un brand notebook, porque la skill, algo que yo me olvidé de modificarle, es que busca que haya un brain notebook, y en este caso yo tenía un notebook que era memoria simplemente. Entonces lo va a crear, era este, no usa este, va a crear uno nuevo, va a configurar la skill y le va a crear uno nuevo directamente. Bien, y esto ya terminó y fíjense que nos creó el notebook Agustin's AI Brain y nos dice que el ID, bueno, que fue guardado específicamente, que cada sesión simplemente decía este comando o guarda esta sesión y yo voy a revisar todo lo que hicimos. Fíjense que en este caso ya guardó la sesión. Si yo vengo acá y recargo la página, ya voy a tener el AI Brain y fíjense que tiene la sesión de hoy con todo lo que charlamos. Entonces desde acá, con este comando, como dice acá,
Ahí le puse los dos porque no había entendido este. Entonces le dije, guarda esta sesión. Y obviamente ya la guardó, pero es para que se muestre el ejemplo. Entonces, fíjense que incluso nos explica que con el tiempo vas a poder hacer cosas como Notebook LM Use. Bueno, en este caso le pasa a ODI, pero le podríamos preguntar directamente, bueno, ¿en qué sesión trabajamos la oferta de Australis AI? Y nos va a decir, en la fecha tal, en el día tal, hablamos de tal cuestión. A lo largo del tiempo es muy potente porque yo voy a venir y a poder preguntarle cosas que hice el mes pasado, que teniendo la sesión normal de Claude eso no se puede. Fíjense que para un negocio esta integración de la memoria a largo plazo es bastante potente porque permitiría desde una única cuenta de Notebook LM consultarle desde varias cuentas de Claude, ¿no? Porque estaríamos hablando de una cuenta que se podría compartir en el equipo teóricamente y es memoria institucional, digamos, a largo plazo. Ahora, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En principio, la integración funciona bastante bien para lo que es, como ya vimos, agregar fuentes, consultar contextos, hacer preguntas, obtener infografías. Ahora, para las funciones más avanzadas quizás haya algunas limitaciones, puede ser, por ejemplo, para generar un podcast o un video, que son las funciones más avanzadas de Notebook LM, quizás puedes encontrar alguna limitación por el rate limit que pone Google, porque obviamente al ser una integración no oficial, bueno, estas cuestiones que pueden suceder, digamos, de que se corte la conexión en sí. Entonces, lo podés probar, puede ser que te ande bien, puede ser que algunas veces no funcione tan bien. El segundo punto o lo siguiente que tenemos que saber es a nivel seguridad, lo que ya repetí varias veces. En este caso no es una integración oficial, entonces asegúrate de usar un email secundario y si vos querés hacer los notebooks desde tu cuenta principal, se los compartís a ese email secundario, pero es esa cuenta la que está accediendo y navegando Notebook LM de forma fantasma, por así decirlo. Si en algún momento pasa algo, se pierde esa cuenta, pero no se pierde el acceso a tu cuenta principal, obviamente. Lo segundo a tener en cuenta es Notebook LM es muy potente, pero en su versión gratis solo podés cargar 50 fuentes a lo que es un notebook. Entonces, en la cuestión de memoria solo vas a poder cargar 50 memorias con una cuenta gratis. Con una cuenta, creo que Pro, ya te vas hacia las 300. Pero bueno, en el caso de la cuenta gratis que solo tenés 50, hay otras formas de ir jugando un poco con eso y manteniendo esa memoria, como puede ser cargar las memorias a un Google Doc y que ese Google Doc esté cargado en Notebook LM. Entonces, a medida que nosotros actualizamos ese Google Doc, se va indexando la nueva información en Notebook LM automáticamente. Entonces, hay formas de esquivar esa limitación, por así decirlo. De más está decir que lo ideal sería obviamente no subir datos sensibles que impliquen números de cuenta, datos sensibles de clientes, etcétera, porque obviamente si bien nosotros estamos trabajando en local, estamos interactuando igual con por ahí el plan gratis de Notebook LM, entonces esa data está guardada e indexada en las bases de Google. Estamos usando una integración no oficial que, si bien vuelvo a repetir, se ejecuta desde nuestra propia computadora e incluso la skill pueden analizarla con el propio Claude para chequear y que el mismo Claude les diga si no hay código malicioso, si no se va a copiar la información en ningún otro lado, porque esto es una práctica que yo recomiendo, digamos, es el hecho de que cuando utilizamos código de terceros, como en este caso, yo analicé la skill original, le hice las modificaciones, pero además analicé que no envíe la información a ningún lado, que no navegue sitios extraños. Entonces tiene, digamos, una auditoría que es fundamental cuando usamos código así de terceros y de código abierto, por así decirlo. Y por último, déjame decirte que si sos una empresa y necesitas implementar esto a un nivel mucho más profesional, hay algunas opciones que también son más profesionales. Tenemos el CLI de Google Workspace, que es una integración oficial de Google, que nos permite interactuar con todo lo que es Google Drive y demás. Entonces, automatizaríamos toda la parte de cargar las memorias a un Google Doc, de generar todo eso en Google Drive y obviamente tendríamos que a mano para hacerlo igual cargar a Notebook LM, ¿no? Y utilizar un MCP para simplemente consultar información de Notebook LM y no tener toda esta interacción abierta de navegar y demás.
Hay varias opciones, hay varias formas de hacer esto, seguramente hay varios repositorios dando vuelta también, pero bueno, obviamente a nivel empresarial o a nivel negocio, cuando ya empezamos a manejar cierta información, tenemos que tener ciertos recaudos, conocer cómo funciona de fondo y demás. Y déjame decirte que si tu empresa tiene muchos procesos operativos de documentación, facturación o procesos comerciales que se están comiendo mucho tiempo de tu equipo y que querés optimizar, en el link de la descripción tenés mi contacto o podés agendar una reunión conmigo simplemente para que me comentes de tu negocio y veamos si verdaderamente te podemos ayudar. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.